Juan Diego, ¿dónde anda hoy? Pues buenos días, Julio, para usted, para todos los oyentes de la W. Estamos en este momento, sí, en una de las esquinas más espectaculares de Colombia, en Riohacha, aquí en La Guajira. Y amanecimos aquí por varias razones, una de ellas porque hoy precisamente hay noticias importantes para anunciar desde esta región maravillosa, embrujadora, que le apuesta al turismo como una de sus más importantes metas y desafíos para atraer gente y conozca estas bellezas de playas, de opciones turísticas que hay, de las alternativas gastronómicas que son también enloquecedoras aquí en esta hermosa zona de nuestro país. Y justamente Jairo Aguilar de Luque es el gobernador de La Guajira, quien me acompaña a esta hora de la mañana. Gobernador, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la mesa de la W. Gracias por tenerlos aquí en el departamento. Gobernador, óigame, a propósito, el tema del agua ha sido uno de los más grandes quebraderos de cabeza de La Guajira, preocupaciones incluso del gobierno nacional y escándalo de corrupción con el tema de los carrotanques y la UNGRD, que el país ya suficiente información tiene. Déjeme empezar por ahí. ¿Cuántos carrotanques de todos esos que se trajeron hoy están rodando por las carreteras de La Guajira llevando agua a la gente? Pues esto es un tema muy complejo, sobre todo porque para algunos lo llaman una polémica y para nosotros ha sido una tragedia lo que ha vivido el pueblo guajiro. Se esperaban 80 carrotanques, hoy la promesa es entregar 8 a los señores alcaldes con todas las dificultades que se tienen aquí en el territorio. Nosotros vivimos todo el año, Juan Diego, en emergencia. Siendo invierno, siendo sequía, la complejidad es muy grande. Por eso las dificultades que hoy tiene la Unidad Nacional de Riego nos golpea fuertemente, sobre todo en sus temas administrativos y jurídicos, porque no podemos tener una sinergia permanente. Por eso hemos tomado decisiones como la creación del Fondo de Seguridad Alimentaria, que es lo que nos ha permitido mitigar un poco, pues llegar a la Alta Guajira. Gobernador, déjeme insistirle en el tema de las opciones que hay para la gente de La Guajira en materia de alimentación, de agua, de nutrición. El país entero ha tenido que seguir de cerca ese drama. Niños que se mueren porque no tienen que comer, principalmente de las comunidades indígenas de toda esta área. Frente a ese tema, ¿qué está haciendo la gobernación? Y cuando usted, por ejemplo, coge el teléfono, usted llama al presidente, ¿el presidente le contesta? Por ejemplo, ¿el presidente Petro le contesta? Bueno, Juan Diego, lo más importante primero, son más o menos 50 proyectos que estamos ejecutando en la Alta Guajira, en la zona extrema, a través de nuestra empresa de servicios públicos. 23 proyectos de ellos son plantas desalinizadoras. Hay que recordarle al pueblo colombiano que este es el único desierto habitado del país. Es el único desierto habitado de Latinoamérica y eso tiene, pues, lógicamente sus dificultades, sobre todo porque es un territorio muy disperso. Nosotros estamos haciendo unos esfuerzos enormes, el trabajo que se está haciendo viene bien y aquí hay que seguir llegando a esas partes donde nunca había llegado, sobre todo presencia de la institucionalidad. Por ejemplo, en la Flor de la Guajira hicimos un trabajo excepcional, hoy hay un sistema de abastecimiento de agua potable, allá estuvo también la W conociendo ese proyecto, pero aquí hay que seguir haciendo esfuerzos. Nos preocupa, y siempre lo digo, necesitamos infraestructura para poder hacerle frente a los problemas, sobre todo de desnutrición. Necesitamos al menos una vía nacional en la Alta Guajira, y es lo que yo le he pedido al señor presidente. Esa vía tan importante que conduce de Uribe hasta Puerto Bolívar, que son alrededor de 65 kilómetros, sería fundamental, sobre todo porque le brindaría la oportunidad a miles de comunidades para poder acercarse a las cabeceras urbanas, que es tan clave para nosotros. Por otro lado, el trabajo con el sector privado ha sido muy clave, lo que está haciendo, por ejemplo, Misión La Guajira de Grupo Aval en el departamento de La Guajira. Con ellos estamos haciendo unos estudios y diseños que nos permita tener la vía que conduzca de San Martín a Nazaret, 130 kilómetros que cambiarían la historia del departamento de La Guajira. Y esto antes de pensar en un aeródromo o toda la infraestructura o todo lo que viene trabajando el gobierno. Nosotros creo que ya tenemos ahí una oportunidad interesante y además de seguir aprovechando ese corredor humanitario que es la vía en Venezuela, que ha salvado miles de vidas aquí en el departamento. Con lo que me preguntas del señor presidente, yo nunca he tenido una conversación vía WhatsApp con el presidente.
las comunicaciones que hemos tenido siempre han sido con los señores ministros. Aquí la preocupación, y es el llamado que yo siempre hago, es como si hoy, a raíz de toda esta tragedia que se generó por el tema de la unidad, pues se presenta como una precaución con venir al territorio, y es el llamado que he hecho y que hice también en la última cumbre de gobernadores, principalmente a la ministra de Transporte, para estar frente de estos temas. Todavía nosotros los gobernadores estamos esperando esa mesa de trabajo que iba a pasar con el Ministerio de Interior, que teníamos que tener con el Ministerio de Transporte, porque las vías pueden salvar muchas vidas en el departamento de La Guajira. Y aunque se han hecho temas claves, como son los procesos extramurales en salud, nosotros por nuestra parte hemos puesto en conocimiento alrededor de 1.500 casos que han salvado vidas en el territorio, y también el trabajo articulado con Fuerza Pública, que ayer te comentaba, Juan Diego, con la primera división del Ejército. Solo hace 2 días pudimos salvar 2 niños, con Fuerza Aeroespacial 45, alrededor de 60 niños hemos salvado en los últimos meses, y eso es clave para nosotros, la articulación. Y te contaba que el Fondo de Seguridad Alimentaria nos ha permitido, después de 25 años, llevar ayuda humanitaria a la Alta Guajira, alrededor de 400 toneladas de ayudas humanitarias. Antes de finalizar el año estaremos llevando 1.000 toneladas. Eso no se hacía por la explicación que te daba ayer, por los temas presupuestales, porque utilizar las regalías para la entrega de ayuda humanitaria es muy complejo. Por eso creamos el Fondo de Seguridad Alimentaria, que opera el Programa Mundial de Alimentos. Hay que hacer más, hay que tener infraestructura, hay que llevar agua a la Alta Guajira con el trabajo coordinado con toda la institucionalidad, pero aquí hay que comenzar a ponernos de acuerdo y que esos canales de comunicación no se pierdan, que es lo que yo le he pedido al señor presidente. Sí, gobernador, otro de los temas en los que les hemos puesto lupa aquí en la W Radio es la salud y la infraestructura de hospitales, y justamente uno de los que nos preocupa es el Hospital San Lucas en El Molino, que recordemos tuvo una inversión de 7.000 millones de pesos. Sin embargo, gobernador, al parecer el contratista desapareció. ¿Ese caso cómo va y los otros hospitales que se iban a construir? Hay una preocupación enorme, sobre todo por todos los esfuerzos que hacemos en el departamento en temas de salud. Hay que recordar que atendemos alrededor una población migrante bastante importante. Hoy se adeudan a los hospitales de La Guajira más de 170.000 millones. Se hicieron unos pagos que alcanzaron más o menos para pagar un bienio, pero esos esfuerzos todavía no nos logran ayudar a cubrir toda esa necesidad y la deuda que usted tiene. La preocupación, tú lo has manifestado. Hoy el Hospital San Lucas se encuentra en materia de investigación por parte de los organismos de control. Nosotros esperamos que esta situación se solucione en el menor tiempo posible, porque son miles de familias que hoy necesitan que este hospital entre en operación. Y por otra parte, es el Hospital de Nazaret, que hoy se encuentra intervenido. El hospital viene en un proceso de construcción. En la última vez que estuvimos con el señor presidente en Nazaret, le manifesté la necesidad de aumentar las capacidades, sobre todo de presencia de la institucionalidad en estas zonas tan dispersas del departamento de La Guajira y tan lejanas, porque construir este tipo de obra pues merece siempre un tema de construcción social, de mecanismos, sobre todo de diálogo entre las comunidades, para que no se generen conflictos, y lógicamente este tipo de conflictos generan retrasos a las obras. Es clave que esas capacidades y esa respuesta, porque por ejemplo en Nazaret, si a mucho podemos tener 10 policías, si las comunidades entran en conflicto por cualquier tema, lógicamente que eso puede afectar la ejecución no solo del hospital, sino de cualquier obra que se quiera realizar en estos espacios, entonces en estos territorios. Yo creo que es muy importante comenzar en ese diálogo que se tiene que realizar desde el ente territorial con las instituciones, para hacerle frente a cualquier tipo de situaciones que no nos genere retraso, y que las investigaciones pues se lleven a cabo y nos permita a nosotros avanzar. Sí, gobernador, aquí le están prácticamente respondiendo ya desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el doctor Carrillo. Está diciendo que el gobierno nacional ha repartido más de 55.000 ayudas llevadas a las comunidades más dispersas en toda esta región frente a esa situación. Es decir, ¿el gobierno nacional sí está ayudando o no? El gobierno nacional tiene que hacer más presencia, y yo se lo he manifestado no solo a la unidad, sino también al gobierno.
Es importante, por ejemplo, que se unan a la misión Acálima, no solo en temas de acompañamiento, sino en temas de acción. Yo se lo he manifestado al mismo doctor Carrillo, le he pedido, por ejemplo, que me ayude con un puente en el arroyo Chemeraín. Se lo pedí de carácter urgente, o todavía estoy a la espera que me apoyen con esa operación. O, por ejemplo, que el tema de los carrotanques, que él lo sabe, son 80 carrotanques que estaba esperando el pueblo guajiro y apenas con su esfuerzo van a lograr entregar 8. Yo creo que aquí es de unidad, de llamado de urgencia. Todo el año estamos en emergencia. Si nosotros podemos llevar 400 toneladas de alimentos con el apoyo de la Armada Nacional, con el apoyo de todas las instituciones que están alrededor de este proceso, yo creo que la unidad se puede sumar a esta importante estrategia con más ayuda. No solo 55.000 con los esfuerzos que hicieron con la cooperación ellos, sino que se suman a más entregas que nos permitan ayudar a miles de guajiros en la zona alta extrema. Ya para cerrar, permítame preguntarle sobre el aeródromo. Esa gran apuesta también del gobierno nacional para que se conecte vía aérea La Guajira. ¿Eso en qué va? ¿Cuánta plata se ha girado? ¿Dónde está ese dinero? ¿Cuándo vamos a ver que aterrice el primer avión o despegue allí? Es importante en este tema, Juan Diego, sobre todo los temas de infraestructura en la zona alta extrema. Si ya tenemos nosotros la posibilidad, por ejemplo, de terminar esa importante vía, de poder consolidar el apoyo que está brindando Misión La Guajira a través de unos estudios y diseños, pues que avanzamos en el menor tiempo posible. Yo creo que para mí es más importante terminar esta vía, estos 65 kilómetros, antes de pensar en un aeródromo. Estamos hablando de menos presupuesto que se requiere, y yo creo que ese presupuesto que hoy se tiene pensado invertir, sobre todo en el aeródromo, lo podemos invertir en esos 130 kilómetros de los estudios de diseño que está haciendo el Grupo Aval. Yo creo que es de sentarnos y revisar muy bien para poder priorizar, porque aquí el tema es de urgencia. Ya viene la ola invernal y nuevamente estamos enfrentando una tragedia, porque todo el año estamos en emergencia, sacando los pacientes vía marítima, utilizando vías por Venezuela, haciendo unos esfuerzos importantes, sobre todo en capacidades de con transporte aéreo a través de los esfuerzos que haga Fuerza Aeroespacial, pero no nos podemos quedar ahí. Nosotros tenemos que tener una vía nacional para salvar la vida de miles de guajiros. Bueno, pues sí. Ahí está, es el gobernador, ¿sí? Gobernador, una preguntita última, Juan Diego, si me permite, para el gobernador. Sí, y es que, gobernador, aquí yo tengo un informe que demuestra que el 80% de los recursos que entregó el Invías para La Guajira se entregaron para Uribia, es decir, 270.000 millones de pesos entregó el Invías para Uribia, en donde está el Partido Conservador. Le quiero preguntar, gobernador, si esas vías sí se hicieron. Hay una preocupación y por eso le he pedido a la ministra de Transporte una mesa de trabajo urgente. Se firmaron sobre todo unos proyectos de vías en la Alta Guajira y a la fecha no han iniciado por problemas con los temas de resolución de conflicto, con diálogo con las comunidades. Ese tipo de situaciones es la que yo le he pedido de atención inmediata, porque si no actuamos de manera rápida, las condiciones se van a poner más complejas, sobre todo en el diálogo genuino que debe existir con estas comunidades. Eso hay que revisarlo. Yo se lo pedí en la última cumbre de gobernadores en Villa de Leyva a la ministra y estoy a la espera de respuesta por parte del Ministerio de Transporte y de Invías. Bueno, pues gobernador, muchísimas gracias. Es Jairo de Luque, gobernador del departamento de La Guajira, a esta hora de la mañana aquí en la W.